Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente proseguimos con la lectura del libro de Apocalipsis y procurando extraer algunas enseñanzas de él para nuestros días o para adquirir conocimiento a lo menos de lo que está escrito y de las recomendaciones o amonestaciones que se nos brinden a cada uno de nosotros. Estamos, por así decirlo, en un paréntesis de lo que es el toque de la trompeta número 6 y la 7. Estamos entre la 6 y la 7, un paréntesis que se hizo, en el cual, como miramos la clase pasada, y en esta, son acontecimientos que han de pasar durante ese tiempo antes de que venga lo que, por así decimos, pudiéramos decir, es el fin del tiempo de los gentiles, otorgado a los gentiles, por así decirlo. Es decir, en que se termina la oportunidad en que el pueblo gentil ha de ser salvo, debido a que se cerrará la puerta a ellos. Esto quizás sea algo difícil para mí explicárselos, pero sucederá que Jesucristo, quien murió por los pecados de toda la humanidad, levantará a los que le creyeron, estarán con él en las bodas del Cordero, y aquí en la tierra pasarán estos acontecimientos. Gentiles, la puerta se les cerrará, y el resto corresponde al pueblo de Israel, la nación de Israel, esa que miramos en conflictos al presente, y es necesario que estos conflictos le pasen para que Dios establezca en ellos su reino y manifieste en ellos su gloria sobre todas las naciones. Así que en esta ocasión vamos a leer el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a procurar entender el propósito que Dios tiene con esto al presente. Y en él se nos hace notorio las medidas del templo, visualizado por Juan, y no solamente por Juan, sino también por Ezequiel, a los cuales Dios les enseñó las medidas que habían o que a este corresponde. Yo le puse el título en esta ocasión: Dios, creador de todos, y en su templo de todos cuida. Porque esto es una realidad. Somos creación de Dios. Y puedo decirles, fuimos un solo pueblo en el principio. O a lo menos eso Dios quería de la primera pareja que formó en el Edén. Y lo dice en cierta porción. ¿Por qué hizo uno? Alguien le pregunta. Y es que buscaba una descendencia para gloria de su nombre. Una sola pareja, de una sola pareja buscaba él un solo pueblo. Sin embargo, cayendo en desobediencia, surgieron dos pueblos. Uno que vivía en desobediencia y el otro que procuraba en amistarse con Dios. Por tanto, surgieron estos dos pueblos en el transcurso del tiempo, y después del diluvio podemos decir que estos dos pueblos prevalecieron o permanecieron, y a uno de ellos llamó Dios por fe, establecido en los patriarcas en Abraham, al cual se conoce como el pueblo judío, de entre los cuales también vino nuestro Señor Jesucristo, para que en él pudiésemos ser redimidos todos. Pues dice la Escritura que a todos Dios puso en desobediencia, toda la humanidad Dios la puso en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que los que fueron desobedientes en el principio y que no obedecían a Dios, en ciertas porciones de la Escritura les llama gentiles, aquellos que crecieron en fe, creyendo en Dios, y ya por descendencia es conocido como el pueblo judío al presente. A través de ellos se nos fue otorgada la ley,
A través de ellos también se introdujo el ministerio del templo para expiar el pecado de quien lo hubiere cometido, ¿sí? Y a través de diversos sacrificios. Sin embargo, a Dios estableció un solo sacrificio para reunir a estos dos pueblos en uno solo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted escuche la palabra gentil, mayormente es aquel que vive en desobediencia, y vamos a procurar entenderlo conforme a la Escritura. En esta ocasión, leamos Apocalipsis 11:1 para mirar las medidas de este templo, o mejor dicho, la orden que se da para medir al templo, el templo de Dios, que será establecido en un futuro. Entonces, Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, perdón, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, esta visión, recordemos, Juan fue llevado en visión en el Apocalipsis y se le muestra o se le revelan todas estas cosas. Pero esta visión ya también la tuvieron algunos otros profetas. Por ejemplo, veamos a Ezequiel. En Ezequiel 40, y Ezequiel dedica, yo solamente he resumido estas escrituras, pero Ezequiel del 40 al 46, 47, del capítulo 40 al 47 y un poco más adelante todavía, habla acerca de lo que corresponde a las medidas del templo, porque a él sí se le dan las medidas de cada uno de los atrios, ¿sí? Entonces vemos que él lo visualizó. Y dice Ezequiel 41, en el año 25 de nuestro cautiverio, 14 años después de que la ciudad fue conquistada, vino la mano de Jehová y me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Esto corresponde al templo de Dios, según nos revela en otras porciones también la Escritura. Y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y me habló diciendo, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. Así que Ezequiel nos dice, y midió a los 4 lados para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Así que se mide el templo. Hazles entender, dice el ángel a Ezequiel, el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. Esta es la ley de la casa. Habrá santidad en ese recinto, habrá santidad en ese lugar. Ahora, con respecto a esto que está establecido, nos dice en Ezequiel 44:1, así ha dicho Jehová el Señor, ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Ahora, esto también ya se había dicho en el libro de la ley. Ningún extranjero podría entrar en el santuario de Dios, ni entrará tampoco, a no ser que haya sido redimido y convertido, como Dios lo propuso en el libro de Éxodo 12:48. Y puedo decirles que al presente el Señor quiere que nosotros entremos a su pueblo, entremos a su templo, siendo gentiles, pero nos es necesario convertirnos de nuestros malos caminos. Nos dice en Éxodo 12:48,
puedo decirle, la ley, la regla es la misma. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así que en Éxodo 12:48 nos dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Es decir, para participar de las fiestas en el templo de Dios había de ser circuncidado o convertirse, y será como uno de vuestra nación. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite en vosotros. Así que bajo esta regla, bajo esta ley, había de vivir el judío y el extranjero para poder ser partícipe en el templo de Dios. Ahora, hablemos de los gentiles un poco para tener un poco más de conocimiento al respecto. En Apocalipsis 11:2 nos dice lo siguiente: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, se le da el templo a los gentiles, se le da, una parte en el patio del templo a los gentiles. Y esto puedo decirles que es porque Dios también se interesa en nosotros como gentiles. Porque Él quiere, como dice en otras porciones de la Escritura, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nos hace un llamado. Y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no solo eso, sino que también nos pone, por así decirlo, un predicador, un apóstol, para que nos enseñe la ley de Dios, para que nos corrija o nos amoneste con palabras que corresponden a los mandamientos de Dios, y para que nos volvamos a Dios de todo corazón y logremos así formar parte del pueblo de Dios. Este apóstol es el apóstol Pablo, el cual nos dice en Efesios 2:11 al respecto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, antes de conocer a Cristo, nos dice, en ese tiempo vivíamos y estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que Cristo vino a traernos una esperanza de salvación, de vida eterna, ¿sí? Que a través de Él pudiéramos ser redimidos con Dios, ya que éramos enemigos, pero en Cristo fuimos reconciliados. Y nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, de los judíos y de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios, siendo gentiles. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz para con vosotros que estabais lejos, y también a los que estaban cerca, a los judíos. Vino a decirnos, por así decir, que en Jesucristo hay entrada para los dos, y que Jesucristo es el único camino para ir al cielo, para ir a Dios. Y Jesucristo mismo nos lo testificó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es solo a través de Jesucristo que somos redimidos, ¿sí? Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, ¿en qué es que se caracterizan los gentiles? Para que nosotros tengamos una idea de quién es un gentil y quién es un judío. Y no niego que entre ellos también habrá quienes se porten como gentiles, pero esto es lo que nos caracteriza a nosotros como gentiles, que vivimos en desobediencia. Y como gentil, yo mismo fui partícipe, fui idólatra, irreverente, irrespetuoso o mal hablado, ¿sí? Y ese es
un comportamiento del gentil. Ahora, note, un gentil en toda conversación añade una palabra obscena o palabra ociosa, de las cuales nuestro Señor Jesucristo dice: de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Así que como gentil, de esa manera es que se vive, ¿sí? Palabra obscena o palabra corrompida o mala palabra o menosprecio u ofensiva. Eso es lo que sale de la boca de un gentil constantemente, ¿sí? Pero es necesario que nosotros nos convirtamos a Dios para que Él limpie nuestro corazón y podamos refrenar nuestra lengua. Y en sí, siendo ayudados por el Espíritu Santo, Él cambia aún nuestro hablar. En 1 Corintios 12:12 el apóstol Pablo nos amonesta o sigue amonestándonos al respecto. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Sí? Nos los presentaban, íbamos y los venerábamos, los honrábamos, ¿sí? Tal como nos lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? En Romanos 11:13 nos dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Y como dije anteriormente, Dios nos dio un apóstol para que nos amonestara y nos enseñara las reglas de Dios. Y nos dice en Gálatas 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por así nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo nos amonesta a corregirnos aún en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, teniendo esto en mente, que Jesucristo nos dijo que de todo lo que salga de nuestra boca tenemos que dar cuenta. Así que procuremos refrenarnos, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Dios habla en amonestación diciendo a una nación gentil, o que se comporta como gentil. Dice: porque son nación privada de consejo y no hay entendimiento en ellos. Ojalá fuesen sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Al pueblo gentil, ¿cuál es el fin que les espera? ¿Sí? Nos dice en Mateo 5:21 para que nosotros consideremos: porque para esto fue que Cristo vino, para enseñarnos el fin que espera al pueblo gentil. Y como dice Deuteronomios 32:29, ojalá fueran sabios y se dieran cuenta del fin que les espera. Jesucristo durante su ministerio dijo lo siguiente en Mateo 5:29: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Es uno de los mandamientos que encontramos en la ley, entre los 10 mandamientos. Y Jesús dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, note, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, si nos damos cuenta que nuestro hablar nos condena, que las expresiones de nuestra boca como gentiles, este es el fin que nos espera, el infierno, el fuego eterno. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en la Escritura. Para nosotros es importante que adquiramos conocimiento de ella. Y Jesús nos sigue diciendo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, entre tanto que vivimos. Hay que estar de acuerdo con nuestro prójimo, hay que estar de acuerdo con aquel que nos ha ofendido, con aquel a quien hayamos ofendido también. Hay que estar de acuerdo.
como nos dicen otras porciones de la Escritura. Perdonad para que seamos perdonados. De otra manera, si no perdonamos a nuestro prójimo nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Y ese es el fin que espera a un pueblo gentil que no quiere perdonar y en ocasiones que no quiere ni siquiera admitir, otorgar, aceptar el perdón. Y quizás usted ha escuchado la expresión que le perdone Dios, yo no tengo por qué, pero en Cristo tenemos que perdonar. Ahora, Dios no nos menosprecia si actuamos conforme a su consejo, pero si desechamos su consejo, ciertamente Él también nos menospreciará o nos desechará. El consejo de Dios es este: Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, en Jeremías otra amonestación es esta, diciendo Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces es tiempo de buscar a Dios mientras que pueda ser hallado y llamarle entre tanto que está cercano. Recuerden, en el Salmo 51:17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así que podemos decir, si Dios nos llama y si atendemos a Él, bienaventurados seremos, porque Dios ciertamente nos escogerá. Salmo 65:4 dice: bienaventurado aquel que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Ahora, podemos nosotros mirar pues la importancia que tiene el templo al cual se está midiendo según lo revelado en el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel. Prosigamos con Apocalipsis 11:2. ¿Sí? En la parte última de este se nos dice: y ellos, hablando acerca de los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, después de que a los gentiles se les haya cerrado la puerta de salvación, estos mismos procurarán, ¿cómo le diría?, profanar el templo de Dios. ¿Sí? Sin embargo, durante ese tiempo Dios enviará a testigos para testificar de Dios, aún en medio de esa tribulación o de esa angustia que esté viviendo en ese tiempo. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, notemos, la ciudad será profanada por 42 meses. Aproximadamente da un resultado de 3 años y medio. Durante estos 3 años y medio, al parecer, estos 2 testigos profetizarán o predicarán o hablarán de Dios, enseñando al pueblo existente en ese tiempo, y lo harán por 1260 días. También esto equivale aproximadamente a los 3 años y medio. Ahora, esta profanación la visualizó Daniel. En el capítulo 2 esto nos describe una parte al respecto, diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo
y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, hablando acerca del pueblo de Israel. Y de esto ya miramos anteriormente acerca de los 144,000 del pueblo de Israel que serán o que recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí? Miramos anteriormente y está hablando acerca de este pueblo, ¿okay? El pueblo de Dios. Pero también sucederá que durante ese tiempo, o en este transcurso de tiempo, que es lo que la iglesia espera, conocido como el arrebatamiento, del cual también el apóstol Pablo nos amonesta diciendo que los que duermen en el polvo serán resucitados. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados en las nubes y así estaremos siempre con el Señor, nos dice en 1 Corintios 15 y 2 Tesalonicenses también al respecto nos habla de ello. ¿Sí? Daniel lo visualizó así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el sol, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que de esta manera es que está visualizado estos acontecimientos. Y notemos Daniel 12:6: y dijo uno al varón del vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuál será el fin de estas maravillas? Daniel 12:7: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo 1 año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo 3 años y medio. ¿Sí? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Note: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esto es decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces será el fin. Entonces, cuando se acabe la dispersión del poder, cuando la iglesia haya terminado su labor en la tierra de predicar el evangelio, entonces estas cosas se cumplirán. Note: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y espero que usted pueda comprender que la salvación que Cristo nos ofrece ahora, podemos disponer de ella. ¿Sí? Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, lo cual es aproximadamente 3 años y medio también. Ahora, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 45 días más o 45 días después. Quien espere y llegue será bienaventurado. Pero a Daniel se le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y es que en Jesucristo tendremos galardones, ¿sí? Conforme a nuestras obras seremos remunerados, pero todo a su tiempo. Prosiguiendo en Apocalipsis 11:4, el ministerio testimonial de 2 testigos oculares que se hará manifiesto también en la tierra. De Apocalipsis 11:4 se nos dice: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando se habla acerca de estos 2 testigos, hay quienes difieren de una manera y otros de otra. Dios ha de personificar a estos 2 olivos a su manera, aunque haya quienes digan que pueden ser Enoc por cuanto fue traspuesto y no miró muerte, y Elías, que también fue llevado al cielo y no vio muerte, y que la escritura nos testifica
que ni la carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Por tanto, dicen que ellos han de regresar a la tierra para ser muertos. Dios nos lo dice de esta manera y Dios lo personificará de la manera que a Él le plazca. Hay otros que dicen que serán Moisés y Elías, por cuanto hicieron maravillas delante de Dios, haciendo descender fuego del cielo, abriendo la tierra, haciendo que lloviera o que se cerraran los cielos. Yo no puedo decirles exactamente quiénes sean, pero sí nos dice la Escritura que son dos olivos que están delante de Dios todo el tiempo. ¿Sí? Zacarías los miró también a estos dos olivos. Zacarías 4:11 nos dice: hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan estas dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, esos dos ungidos, esos dos testigos vendrán a testificar a la humanidad en los últimos días, después de que la iglesia se haya ido, ¿sí? Y morirán ciertamente, pero esto es todo conforme a la voluntad de Dios para dar testimonio a las naciones del poder de Dios. Y en el tiempo de su ministerio, que ellos vendrán a la tierra, Apocalipsis 11:45 nos dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que estos dos testigos tendrán el poder absoluto para traer juicios sobre quienes se rebelen en el tiempo de su ministerio. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios los dotará de autoridad. Apocalipsis 11:7 nos dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Esta bestia, pudiera decirles, es el mismo diablo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Respecto a esta ciudad de Sodoma o Egipto, en sentido espiritual puedo decirles que es Jerusalén. ¿Sí? De esto nos lo testifica Isaías 1:9 y podemos sacarlo de esta manera diciendo, Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Sí? Esto lo testifica el profeta Isaías. Fuéramos semejantes a Gomorra si Jehová no nos hubiera dejado un resto pequeño. Y les exhorta al pueblo de Israel, el profeta Isaías, diciéndole a los príncipes de Jerusalén, príncipes de Sodoma, les dice, oíd palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, refiriéndose a los príncipes de Jerusalén. Ahora, en Ezequiel 23:4, Dios, hablando proféticamente al pueblo de Israel también y amonestándolos, les dice, Ezequiel 23:4, y se llamaron Samaria Ahola, capital del reino del norte, o en Israel cuando estos reinos se dividieron, y Jerusalén a Oliva. Así que nosotros pues nos damos cuenta que es Jerusalén a la que se está refiriendo Ezequiel. Por tanto, a Oliva así ha dicho Jehová el Señor,
haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Así que vemos nosotros pues que cuando hayan acabado su ministerio, estos dos testigos los pondrán en la plaza en Jerusalén, pero de ahí Dios los levantará con poder y subirán al cielo después de 3 días y medio. Apocalipsis 11:9 nos dice: y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, harán fiesta por haber acabado con los testigos de Dios. ¿Sí? Pero lo triste es lo que les espera. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Al fin pudieron reconocer a Dios, pero todo esto corresponde al pueblo judío. ¿Sí? El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Así que vemos pues nosotros, y ya miramos anteriormente el primer ay y los catástrofes que vienen sobre él, y esto es parte del segundo ay, que al leerlo así quizás no alcancemos a mirar la intensidad de los acontecimientos que sobrevendrán en la tierra durante este periodo de 3 años y medio. ¿Sí? Pero puedo decirles que serán catastróficos para los habitantes de la tierra. Pero para los que creemos en Cristo, estando aquí en la tierra, Él nos guardará. Y si estos acontecimientos arrecian y Él levanta a su pueblo, ciertamente estaremos gozando de las bodas del Cordero, como en otras porciones de la Escritura se nos dice. Así que espero que esta palabra llegue a sus corazones y pudiendo reflexionar en ella, encomiende su alma a Cristo ahora que hay oportunidad para ser participantes de la gloria eterna otorgada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que le crea. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.